¿Cómo están, amados discípulos? Buenas tardes, es bueno estar juntos en esta tarde de martes 26 de mayo. Bienvenidos al discipulado Principios para la Vida Cristiana. Amén, así que es bueno tenerlos. El propósito del discipulado es de que cada uno de nosotros podamos ser edificados en la palabra del Señor para que nuestra vida pueda ser realmente una vida fructífera en el Espíritu. Amén, así que esperamos que se encuentren muy bien. Toma tu lugar, te voy a invitar de que en este instante puedas acomodarte. Si te encuentras tal vez, no sé, en el área de tu comedor, de tu living o en el dormitorio de tu casa, puedas apagar cualquier otra cosa. Vamos a enfocarnos en el discipulado, en el tiempo de la enseñanza, el tiempo de la instrucción de la palabra de Dios. Amén. Así que toma tu lugar, prepara obviamente un buen cuaderno de notas, prepara obviamente tu Biblia. Vamos a aprender en esta tarde, vamos a comenzar orando, vamos a poner este tiempo delante del Señor. Amén. Así que vamos a orar y donde tú estás, vamos a entregar este tiempo al Señor. Padre bueno, queremos darte las gracias por esta tarde, Señor. Gracias porque podemos juntos conectarnos para poder aprender más de la palabra. Espíritu Santo, te pedimos de que seas tú guiándonos, instrúyenos en tus caminos. Señor, que en esta lección que vamos a compartir, Padre, seas tú trayendo esa revelación fresca desde lo alto para que la iglesia siga avanzando. Señor, sigamos, Dios, estableciendo tu reino y tu justicia sobre toda la tierra. Gracias, Padre, te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén, amados. Así que es bueno estar juntos ahí en esta tarde, así que vamos a comenzar con el discipulado. Muy bien, hemos estado hablando acerca de la adoración auténtica. Es un tema que hemos hablado la pasada semana. Hemos hablado acerca de la importancia de que el Señor está buscando adoradores en espíritu y en verdad. El tema de la adoración es un tema sumamente apasionante. Ya sea de que a ti te guste cantar, te guste tocar algún instrumento, ya sea de que tú te deleites, ¿no?, en medio de los tiempos de alabanza, de adoración. Realmente es un arte y es una de las cosas, pero realmente más agradables, si se puede decir, es el levantar la adoración al nombre del Señor. Dice la palabra de que el Señor está buscando adoradores en espíritu y en verdad, que una vez que los encuentra, esos adoradores, esos salmistas, aquellos que están ministrando su corazón, dice de que llegan a agradar el corazón de Dios. Amén. Así que vamos a seguir hablando en esta tarde acerca de los tipos de adoración. La pasada semana, como les mencionaba, hemos hablado acerca de la adoración auténtica. Lo que el Señor ama es de que amemos al Señor con todo nuestro corazón. Y eso habla de amarlo con nuestras emociones, hablarlo obviamente igual con nuestra mente. Eso habla de amarlo igual con todas nuestras fuerzas. Hemos tocado el punto de que el Señor quiere que lo amemos con intensidad. La adoración tiene que estar basada en todo tiempo en la palabra de Dios, pero también tiene que interactuar con nuestras emociones. Una adoración que es combinada con la palabra de Dios, las Escrituras, más las emociones de un hijo de Dios, de una hija de Dios, esa mezcla produce realmente algo extraordinario. Esa conjunción hace de que la adoración pueda no solo ser de palabra, sino también de corazón. La palabra escrita más nuestras emociones, wow, eso le da un sentido vivo a la adoración que le agrada al Señor. Porque lo cierto es de que hablábamos la pasada semana de que no somos robots. Tenemos emociones, Dios nos ha creado de esa manera. Y al Señor le agrada, ama cuando nosotros tenemos una adoración auténtica delante del Señor, no una adoración fingida. Así que a tomarlo muy en cuenta. Hoy vamos a comenzar con el punto de que al Señor le agrada la adoración reflexiva. Amén. Así que pon mucha atención en esta tarde. Vamos a nutrirnos de la enseñanza de la palabra. El mandamiento de Jesús de amar al Señor con toda tu mente se repite 4 veces en el Nuevo Testamento. Al Señor no le agrada que cantemos himnos, oremos con apatía y exclamemos con indiferencia, gloria a Dios, sin pensar en lo que hacemos, porque no se nos ocurre otra cosa que decir en ese momento. Si no pensamos en lo que hacemos cuando adoramos, la adoración no sirve. Tu mente debe estar puesta en lo que haces. Y esto es muy importante. Cada vez que nosotros empezamos a adorar al Señor, tenemos que hacerlo, pero de una manera consciente.
Acabamos de mencionar de que en el Nuevo Testamento se repiten 4 veces el versículo que dice amar al Señor con toda tu mente. Al Señor no le agrada de que simplemente repitamos las letras por repetirles, de que digamos ya te hayas memorizado una adoración, ¿no? Y de repente estamos en el tiempo de la alabanza, de la adoración, puede ser en tu casa, puede ser en la congre, ¿no? Cuando ya volvamos a reunirnos todos juntos. Pero si de repente empezamos simplemente a mencionar la letra de memoria, pero no entendiendo lo que estamos diciendo y más bien nuestra mente pensando, ¿no? Que, uy, no, pagué la luz o no la pagué la luz, ¿no? O mañana tengo que hacer esto y estamos en el tiempo de la adoración, pero la mente divagando en otros pensamientos, es ahí cuando ese tipo de adoración no le agrada al Señor. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. La adoración, amados, que agrada al Señor es una adoración que realmente está entendiendo, pero a cabalidad, cada palabra que está saliendo de nuestra boca y está enfocándose con toda nuestra mente en el trono de Dios, en su reino, en su corazón. Amén. Tu mente debe estar puesta en lo que haces. Amén. Lo cierto es de que a nadie le gusta hablar con una persona que está distraída. ¿Sí o no? O sea, a ninguno de nosotros nos gusta que cuando estemos hablando, estemos interactuando con una persona, que esa persona de repente esté, no pensando en otra cosa. Como que a ninguno de nosotros no nos gusta de que si estamos hablando con alguien, la persona esté, ¿no? Obviamente, metida más en el celular que en las cosas del Señor. Entonces tenemos nosotros que tener mucha sabiduría para poder levantar esa adoración que le agrada al Señor. Amén. El Señor Jesús tildó de vanas repeticiones, por ejemplo en Mateo capítulo 6, el versículo 7, a la adoración distraída. O sea, en Mateo 6, 7 lo vamos a ver en esta tarde. Vamos a ver de que el Señor tildó de vanas repeticiones aquella adoración que estaba totalmente distraída. Entonces vamos a comenzar en esta hora con Mateo 6, 7. Lo puedes ver ahí en tu pantalla. Dice: y al orar, no uséis repeticiones sin sentido como los gentiles, porque ellos se imaginan que serán oídos por su palabrería. ¡Wow! ¡Qué impresionante! Y es acá cuando tenemos que entender esto a cabalidad, ¿no? Dice la palabra, no usen repeticiones sin sentido, como los gentiles, porque ellos se imaginan que serán oídos por su palabrería. Entonces acá el Señor está hablando y dice de que esas palabras no sin sentido, cuando de repente el Señor está haciendo énfasis, por ejemplo, en la oración, y dice de que los gentiles creían erróneamente de que mientras más hablaban, más ellos obviamente iban a ser escuchados de parte de Dios. Y es ahí obviamente cuando cada uno de nosotros tenemos que tener en cuenta lo siguiente. No se trata de la cantidad de palabras que le digamos al Señor, sino de la actitud del corazón. Amén. Eso es muy importante. Dios valora mucho la actitud de nuestro corazón, más allá de las palabras. Amén. Entonces quiero animarte de que puedas compartir el video, dale like, participa de la transmisión. Voy a animarte de que puedas compartir con todos tus grupos, tus contactos la transmisión para que más personas puedan estar escuchando y recibiendo la palabra de Dios en este día. Amén. Así que comparte la transmisión, dale like, participa de la transmisión en vivo. Amén. Entonces, en Mateo capítulo 6, versículo 7, el Señor nos anima a que no usemos repeticiones sin sentido. O sea, esas repeticiones de palabras, ¿no?, que ya nos hemos acostumbrado a decir, frases hechas, frases elaboradas, no, sino que dice el Señor de que nuestra oración y nuestra adoración puede ser sumamente efectiva, pero no necesariamente con abundantes palabras, sino que pueden ser pocas palabras, pero de corazón, y eso es más certero que cualquier otra cosa. ¿Amén? Entonces toma muy en cuenta lo que dice Mateo capítulo 6, el versículo 7. Cuidado con la adoración distraída. Amén. Cada vez que tú te encuentres en el culto dominical, cada vez que nos encontremos adorando al Señor, puede ser tu tiempo de oración íntimo en lo secreto, no te distraigas. Amén. No nos distraigamos porque el Señor se merece toda nuestra atención. Y eso es sumamente importante. El mal uso puede convertir hasta los términos bíblicos en frases gastadas cuando olvidamos su significado. O sea, cuando de repente empezamos a decir, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios,
pero sin sentido, o sea, de que tú digas a cada rato gloria a Dios y en medio del tiempo de la alabanza, de la adoración, pero no sientas esas palabras y es como que simplemente es algo ya automático o mecánico. Esa frase puede ser ya muy gastada. Esa frase se puede estar llegando a malinterpretar, entonces tenemos que tener cuidado con lo que nuestras palabras llegan a mencionar. Amén. Cuando adoramos es mucho más fácil ofrecer oraciones rutinarias que esforzarnos por honrar al Señor con palabras y con gestos llenos de frescura. Entonces, en ese sentido, tenemos que nosotros ofrecer al Señor realmente esas oraciones frescas, esas oraciones que realmente brotan del corazón. Lo importante, amados, es de que nuestra adoración pueda brotar guiada por el Espíritu Santo. Tanto la oración como la adoración, si son guiadas por el Espíritu del Señor, entonces no vamos a caer en vanas repeticiones. No vamos a caer en frases gastadas, ¿no? O que las decimos obviamente automáticamente. Entonces, se trata de que nos esforcemos para honrar al Señor con nuestras palabras y con gestos llenos de frescura. Amén. Entonces, ustedes saben de que el lenguaje corporal igual dice mucho de lo que estamos sintiendo. En ese sentido, cuando tú levantes las manos, cuando tú te postres, te arrodilles delante del Señor, cuando de repente empieces a cantar, un gesto automático obviamente no puede llegar ahí a repercutir en el corazón del Señor. Pero más bien un gesto, una gesticulación, ya sea en el rostro, ¿no? De cerrar tus ojos o de sonreír, o tal vez derramar una lágrima si estás obviamente ahí tocado por el Espíritu del Señor, o levantar las manos. Eso habla, amados, de que si lo hacemos guiados por el Espíritu, va a ser algo auténtico, original. Amén. Entonces tenemos que darnos cuenta de la importancia de ser guiados por el Espíritu del Señor. Por eso el Señor decía, ¿no? Para entender las cosas del reino de los cielos es necesario nacer de nuevo. Porque a la persona que no ha nacido de nuevo, todo lo que se empieza a mencionar o empezamos a hablar acerca de las cosas del Espíritu, o sea, no las va a entender, no las va a llegar a comprender, porque las cosas del Espíritu se disciernen y se entienden espiritualmente. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es; lo que es nacido de la carne, carne es. Amén. Trata de alabar al Señor sin usar las palabras alabanza, aleluya, gracias, gloria a Dios o amén. En vez de decir solo queremos alabarte, haz una lista de sinónimos y usa palabras más novedosas como admirar, respetar, valorar, reverenciar, honrar y apreciar. Amén. Entonces, todo ese léxico, todo ese lenguaje en la jerga cristiana que tenemos, que tal vez ya lo dominamos de memoria, es bueno poder usar sinónimos para que nuestra adoración no caiga en una rutina, no caiga en una monotonía. En los tiempos de dirigir la alabanza, lo mismo. Y es realmente muy práctico entender este punto. De que tal vez en lugar de decir todo el tiempo amén, 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 podemos empezar a decir así sea. Amén. O decir, Señor, que así sea como tú lo has determinado. Entonces, en ese sentido, nuestra adoración va a poder fluir de una manera mucho más fresca, de una manera mucho más auténtica. Entonces, estos consejos prácticos nos van a ayudar a no caer en vanas repeticiones, no caer en palabras sin sentido. Amén. Entonces, hay que empezar a usar palabras novedosas, como las que hemos mencionado, ¿no? Podemos decir admirar, respetar, valorar, reverenciar, honrar y apreciar. Amén. Además, sé específico. Si alguien se te acerca y repite te alabo 10 veces, es probable que pienses ¿por qué? ¿No? O sea, si viene una persona, ¿no? Y repetidamente te empieza a decir te alabo, te alabo, te alabo, te alabo, y es como que de repente no le va a decir pero ¿por qué? ¿No? Tú preferirías 2 cumplidos específicos a 20 generalidades vagas. Amén. El Señor también. O sea, escucha esto con atención. Tú preferirías 2 cumplidos específicos a 20 generalidades vagas y el Señor también. Amén. Creo que a ninguno de nosotros nos gusta, obviamente, y tal vez recibir las mismas palabras, sino que el Señor está obviamente buscando esa interacción.
Amén, que interactuemos con Él. Otra idea es hacer una lista de los diferentes nombres que tiene el Señor y concentrarse en ellos. ¡Wow! Ustedes saben de que a lo largo de las Escrituras se mencionan los distintos nombres del Señor. Entonces, qué bueno es de que podamos implementar eso, tal vez en nuestras oraciones diarias, en nuestros tiempos de adoración. Tú puedes empezar a usar los nombres del Señor, como decirle Elohim, el Señor Rafa, ¿no? El Señor Nisi. O sea, realmente usar los distintos nombres que aprendemos en las Escrituras, cosa de que nos acordemos qué significan también cada uno de los nombres del Señor. Y eso es de tremenda bendición. Amén. Así que son aspectos prácticos que nos van a ayudar, pero de una manera poderosa, a usar nuestro léxico de una mejor forma, que no sea repetitivo, pero de una forma también fresca, auténtica, que nos evite caer en ese modo automático. Amén. Los nombres del Señor no son arbitrarios, expresan distintos aspectos de su carácter. En el Antiguo Testamento, el Señor se reveló gradualmente a Israel, introduciendo nuevos nombres para sí, y nos manda a alabar su nombre. El Señor quiere que nuestras reuniones de adoración en público también tengan sentido. Pablo decía dedica un capítulo entero a este punto en 1 Corintios capítulo 14. En todo 1 Corintios capítulo 14 vamos a mencionar cómo Pablo empieza a decir de que el culto al Señor, la adoración, tiene que ser entendible también para el público. Amén. O sea, también para las personas. Y concluye, pero todo debe hacerse de manera apropiada y con orden. Amén. Vamos por favor a 1 Corintios capítulo 14, el versículo 40. 1 Corintios 14, 40, y lo puedes leer en las pantallas. Vamos a leerlo en esta tarde. 1 Corintios 14, 40 dice: pero que todo se haga decentemente y con orden. Wow. Entonces Pablo, en todo 1 Corintios capítulo 14, él empezaba a dar esta recomendación a toda la iglesia, a toda la iglesia en Corinto, y les decía: tenemos que hacer todas las cosas de manera ordenada, de forma decente. Eso es lo que está llamado a hacer obviamente las autoridades de la iglesia, y es el pastor, los líderes, de que si hay algo malo, tenemos que ordenar la casa, ordenar el culto al Señor, ordenar obviamente todas las cosas. Y es ahí cuando el que recibe la instrucción, recibe la corrección, tiene que tener un corazón manso y humilde. Amén. Porque cuántas veces no se ha topado con ese error, de que tal vez vienen las autoridades de la iglesia a poner orden, y tal vez en los grupos de alabanza, y no falta, ¿no?, la persona que se resiente, la persona que se enoja, la persona que se frustra, la que dice: no, es que me ha reñido, es que no me ha tratado bien. Ahora, la corrección por supuesto que tiene que ser en amor, tiene que ser de la forma más sabia, pero hay gente que a veces no le gusta recibir esa corrección. Entonces Dios está moldeando nuestras vidas cuando recibimos corrección. Entonces, si tú obviamente recibes corrección, es por algo. Lo más sabio es recibir la corrección y corregir los errores. Entonces, si tú tal vez participas de grupos de alabanza, tú estás obviamente entrenando, practicando para participar de algún grupo de alabanza, cuando recibas una corrección, yo te doy un consejo: recibíla de forma madura. Amén. La madurez, amados, igual se mide cómo nosotros recibimos esas correcciones. Oh, amados, qué importante es de que cada vez más haya gente madura en el pueblo del Señor. Esa gente madura que recibe la corrección, la acepta y busca mejorar, busca salir adelante, busca corregir esos errores. Amén. Entonces, acá Pablo dice: pero que todo se haga decentemente y con orden. Cuanto más en la casa de Dios deberíamos esforzarnos para que todas las cosas se hagan decentemente y que todo sea con orden. Amén. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que es la casa del Dios vivo, es la iglesia del Señor, es lo más importante que hay sobre la tierra. Amén. Es la novia del Señor, así que tenemos que esforzarnos por la novia del Señor.
Con respecto a este punto, el Señor insiste en que nuestros cultos de adoración puedan ser entendidos por los no creyentes que estén presentes en nuestras reuniones de adoración. Y este punto, amados, realmente es muy importante, en el sentido de que el Señor quiere de que también los cultos de adoración sean entendidos por los nuevos, o sea, por gente que no conoce a Dios, cosa de que cuando ellos ingresen a un culto de adoración, ellos puedan comprender lo que se está haciendo. Ahora, ¿en qué sentido? De que se haga todo con orden y decentemente. Hemos hablado de que para adorar al Señor hay que hacerlo en espíritu y en verdad, y que el espiritual sí va a comprender las cosas del espíritu, pero el carnal no. En este punto hay que hacer esta aclaración. El carnal, cuando entra a un culto al Señor, tiene que entender, tiene que tratar de comprender lo que se está realizando. Quiere decir de que todo el grupo de la alabanza, aquellas personas que están ministrando la adoración, no simplemente tienen que engancharse, no sé, ¿no? Como alguien diría en el ángel, en el ala de un ángel, y volar hasta el tercer cielo y perderse, ¿no? Y que la adoración pueda durar hasta como 3 horas, ¿no? Sin parar. Y así como que la persona nueva que va dice, wow, pero no, ¿hasta cuándo o a qué hora, digamos, van a terminar las canciones? Entonces tenemos que hacerlo con mucha sabiduría para que aquella persona que es nuevita pueda comprender los cánticos, podamos respetar también sus horarios, sus tiempos. O sea, hay gente que trabaja, hay gente que tiene que hacerse cargo de la familia, cuidar obviamente a los hijos, cuidar a los padres, cuidar obviamente el entorno, sea familiar. Entonces no podemos tampoco abusar del tiempo de las personas. Cuando Pablo decía de que tenemos que hacer todas las cosas decentemente y con orden, habla de que en los cultos que tengamos, amados, en las reuniones que tengamos, ya sean en los cultos dominicales, ya sean las reuniones de discipulado, ya sea en otro tipo de reuniones para el Señor dentro de la iglesia, tiene que ser con horarios que se los respeten. Si se dice el culto es de tal hora a tal hora, amados, esforzarnos por respetar esos horarios, porque de esa manera también estamos respetando el tiempo de los demás. Ahora, yo entiendo de que en ocasiones especiales, por supuesto de que el Espíritu del Señor va a fluir, es más como que no podemos decirle nosotros al Espíritu del Señor, sí, Señor, es que ya es hora, ¿no? Y ya tenemos que cortar aquí. Tampoco podemos nosotros coartar al Espíritu del Señor. Sí tenemos que ser ordenados, pero también sensibles al mover del Espíritu. En ocasiones sí, por supuesto de que a veces todos nuestros parámetros, todos nuestros horarios se van a llegar a romper, si se puede decir, cuando dejamos fluir al Espíritu. Y eso está bien, porque al fin y al cabo a quien tenemos que hacer caso es al Espíritu. Ahora, el Espíritu del Señor, acordémonos, siempre opera con orden y con decencia. Entonces, a veces se ha malinterpretado eso, ¿no? Y es de que, no, es que la persona que está dirigiendo la alabanza, la adoración, no, es que hay que respetar al hermano porque el Espíritu lo está guiando, y 5 horas, ¿no? Así de cantar, y ya todo el mundo está como que ya sumamente exhausto. Entonces, hay que discernir igual quién es el que está diciendo, si el Espíritu está diciendo esto o esto otro. Tiene que ser gente probada por el Señor, tiene que ser gente madura espiritualmente, tiene que ser gente que realmente, está apta para poder ministrar eficazmente en la casa de Dios. Gente entendida, amén, en el ministerio del Señor. Entonces, hay que ser muy sabios, amados. Realmente ahí sí me ha tocado ver muchas veces sí, de que han habido tiempos prolongados de adoración, ¿no? Donde la gente ya así ni siquiera sabía lo que estaba cantando porque iban 7 horas, ¿no? de estar cantando, y ya la gente obviamente divagando en otra cosa. Entonces tenemos que ser muy sabios en ese sentido. Acordémonos de que en el tabernáculo de David establecía horarios a los cantores, a los que tocaban instrumentos, a los salmistas, a los levitas. Él los distribuía por horarios. Entonces tener horarios es realmente muy, muy importante. Porque si tú de repente empiezas a estar todo el tiempo, o sea,
yo amo estar en la presencia del Señor, amén. O sea, en mi persona, en mi vida personal, o sea, es lo más deleitoso estar delante de la presencia del Señor. Pero también tengo que entender que tengo que cumplir con todas mis demás responsabilidades y de repente yo caigo en el error. No, es que no hice mis labores, no hice mis tareas. ¿Por qué? Es que estaba en la presencia de Dios. O sea, sería un irresponsable e incluso un irreverente. Porque al no estar cumpliendo yo con mis demás responsabilidades en la tierra, estoy haciendo quedar mal el Evangelio. Más bien, obviamente, los hijos de Dios tenemos que ser los más ordenados, los más responsables. Amén. Entonces, todo este tema hay que entenderlo con mucha sabiduría. Amén. Vamos, por favor, a 1 Corintios capítulo 14, el versículo 16 al 17. 1 Corintios 14, del 16 al 17, vamos a leerlo ahí en nuestras Biblias. Amén. Y lo puedes leer en la pantalla. Dice: de otra manera, si bendices solo en el Espíritu, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracias el que ocupa el lugar del que no tiene ese don? Puesto que no sabe lo que dices, versículo 17, porque tú das gracias bien, pero el otro no es edificado. En este versículo, en estos dos versículos, Pablo está diciendo en 1 Corintios 14, dice de que ¿cómo vamos a participar todos juntos de la reunión del Señor si de repente no entendemos lo que la otra persona está haciendo? Si de repente no entendemos lo que el otro hermano o hermana está hablando en el Espíritu. Entonces Pablo dice de que tenemos que hacer todo para que el resto sea edificado. O sea, tenemos que hacer, amados, el culto al Señor para que cada persona que está viendo la transmisión, para que cada persona que esté participando del culto al Señor, en la alabanza, en la adoración, o recibiendo el tiempo de la prédica, o recibiendo el tiempo de la administración, dice que hay que tratar de enfocar todo eso para que todos sean edificados. Entonces eso es muy importante. Amén. Entonces tenemos que procurar de que en el culto al Señor, amados, la mayor cantidad de personas sean edificados. Y no simplemente que unos cuantos entiendan no lo que se está haciendo, solo unos cuantos entiendan lo que se está haciendo en el culto. Vamos a seguir profundizando en este punto. Amén. La Biblia nos ordena ser sensibles a los no creyentes que están de visita en nuestras reuniones de adoración. Si hacemos caso omiso de este mandamiento, somos desobedientes y no tenemos amor. Amén. Entonces tenemos que ser, amados, sensibles a los nuevos creyentes. Tenemos que ser pacientes, tenemos que amarlos, bendecirlos, hacer todo lo posible para que ellos sean edificados, para que ellos también crezcan en el Espíritu. Pero como Pablo decía, si yo me dedico simplemente a hablar en lenguas, ¿no?, en el culto del Señor, y empiezo a hablar en lenguas, y el nuevo, o sea, es como que va a decir, esta persona, ¿qué está hablando? Yo la primera vez, no sé cuántas veces les he compartido esto, la primera vez que escuché a una persona orar en lenguas, yo me asusté porque yo pensé que esa persona estaba endemoniada. O sea, yo era súper jovencito, era casi un adolescente, y en una de las reuniones, me acuerdo de discipulado, estábamos orando y una persona empieza a orar en lenguas. Como yo no sabía lo que era, me acuerdo que yo abrí mis ojos y lo primero que hice fue mirar a esa persona, mirarla de cabeza a pies, miré a la persona encargada de la reunión para ver si iba a hacer algo, empecé a mirar al resto, pero el resto sigue con los ojos cerrados. Y obviamente cuando uno no entiende esas cosas y eres sumamente nuevito, todo eso puede llegar a confundirte. Entonces tenemos que hacerlo con sabiduría. Amén. Entonces el punto central es de que cuando estemos recibiendo la palabra, estemos recibiendo los tiempos de alabanza y adoración, que sea lo más entendible para todo el pueblo santo del Señor. Amén. Entonces eso es hacerlo con mucha sabiduría. Vamos a pasar al siguiente punto en esta tarde. Al Señor le agrada la adoración práctica. Amén. Wow, y ahora quiero pedirte que pongas mucha atención en lo que vamos a mencionar. Comencemos con Romanos capítulo 12, el versículo 1, por favor. Al Señor le agrada la adoración práctica. Romanos capítulo 12, versículo 1 dice:
Por consiguiente, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional. ¡Wow! Amén. Y acá está hablando Pablo, ¿no?, a los romanos, y dice, acepten, ¿no?, presenten sus cuerpos como un sacrificio vivo, santo y aceptable a Dios. Amén. Así que presta atención a esto. ¿Por qué quiere el Señor tu cuerpo? ¿Por qué no dice ofrezcan su espíritu? Porque sin el cuerpo no podemos hacer nada en este planeta. Amén. Lo cierto es de que mientras estemos en el planeta Tierra, necesitamos de este cuerpo para glorificar al Señor. Necesitas obviamente de tu cuerpo. En la eternidad recibiremos un cuerpo nuevo, mejorado, actualizado, pero mientras estemos sobre la tierra, el Señor dice, dame lo que tengas. Él únicamente está siendo práctico con respecto a la adoración. Entonces, a la hora de ser prácticos en la adoración, en primera instancia tenemos que cuidar nuestro cuerpo. En este tiempo de cuarentena, en este tiempo obviamente donde solo podemos salir un día, no a la semana, conforme lo vayan disponiendo las autoridades y todo lo demás, cuando te toque, no sé, comprar víveres, ¿no?, para la casa, tengas que hacer, no sé, algún tipo de trámite. Lo cierto es de que tenemos que cuidar nuestro cuerpo, y qué bueno es hacer ejercicio en casa. Amén. Qué bueno es obviamente de que cuides tu cuerpo, de que comas saludablemente, te alimentes saludablemente. Todo eso es sumamente importante, porque si tu cuerpo está bien sobre la tierra, si tienes salud, vas a poder ser un instrumento útil en las manos de Dios para glorificar su nombre. Pero si por el contrario no nos cuidamos, paramos enfermos, paramos obviamente delicados de salud, no vamos a poder glorificar al Señor eficazmente. Acordémonos de que somos un espíritu en un cuerpo. Lo hemos mencionado la pasada semana. Entonces, hasta que obviamente estemos en el cielo, cuando entremos al reino de los cielos, cuando entremos a la presencia del Señor, es ahí cuando recién vamos a recibir un cuerpo glorificado, un cuerpo nuevo en el espíritu. Vamos obviamente a poder interactuar a plenitud con el Señor. Pero hasta mientras, amados, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que simplemente en la tierra cuidar nuestro cuerpo. Por eso el Señor dice, dame lo que tienes. Él únicamente está siendo práctico con lo que es el servicio y la adoración. Quiero que leas lo siguiente en las pantallas. Amén. La verdadera adoración se arraiga en la palabra de Dios. ¡Wow! ¡Qué importante! La verdadera adoración se arraiga en lo que es la palabra de Dios. Amén. Entonces, el hecho de que tú puedas conocer las Escrituras es clave. ¿Has escuchado decir a las personas, esta noche no puedo ir a la reunión, pero estaré con ustedes en espíritu? O sea, ¿alguna vez tú has escuchado, ¿no?, esa frase, ¿no?, esa trillada de que, uy, hermanos, hoy no voy a poder estar en el culto, pero en el espíritu voy a estar, ¿no?, con ustedes? O sea, cuando esa frase no es usada correctamente, lo que quiere decir esa frase, en otras palabras, es nada, ¿no? O sea, no voy a estar con ustedes, ni me voy a ocupar, ¿no? O sea, hay gente que a veces, ¿no?, dentro de la jerga cristiana, tiene esa modalidad, tiene esa costumbre de a veces decir, no, hermanos, que no voy a poder ir a la reunión, pero los voy a acompañar en espíritu. Y es ahí cuando tenemos que tener mucho cuidado, porque si no estás comprendiendo lo que estás diciendo, o sea, en otras palabras estás diciendo, no, hermanos, no tengo tiempo, así que no voy a estar con ustedes, tengo cosas más importantes que hacer. Lo cierto es de que cuando no comprendemos esa frase de estar en el espíritu con ustedes, si no sabes lo que significa, no va a valer nada esa frase. Mientras estemos en esta tierra, nuestro espíritu solo puede estar donde esté nuestro cuerpo. Si tu cuerpo no está presente, no estás ahí. Cuando adoramos, debemos ofrecer nuestro cuerpo como sacrificio vivo. Amén. Entonces, lo cierto, amados, es de que en la mayoría de los casos, donde esté tu cuerpo, va a estar tu espíritu. Amén. Pablo sí, en una ocasión, obviamente y específica, decía, los voy a acompañar en el espíritu, ¿no?, aunque no esté presente, pero era cuando él incluso estaba preso, cuando él estaba en la cárcel. Entonces, sí es válido cuando hay impedimentos, ¿no?, obviamente de fuerza mayor,
Y cuando uno está calibrado conforme al Espíritu y estás en un mismo sentir con el resto de tus hermanos, es ahí cuando sí puedes estar verdaderamente en el Espíritu a pesar de las distancias. O sea, se puede dar eso. Se puede dar en el sentido de que tú puedes estar unido en el Espíritu, adorando al Señor, bendiciendo su nombre, pero conectado en el mismo sentir con tus hermanos que están a la distancia o están lejos, o ya sea en otra ciudad, en otro país o en otro barrio. Se puede dar eso. Amén. Esas conexiones obviamente que son guiadas por el Señor. Pero lo cierto es de que en la mayoría de los casos donde esté tu cuerpo, va a estar tu espíritu. Y es por eso que la palabra dice, presenten vuestros cuerpos como sacrificio vivo. ¿Qué quiere decir todo esto? ¿Cuál es el punto? De que tienes que estar presente en las reuniones. Amén. Si tú estás presente en la transmisión, estás obviamente atento, ¿no?, al discipulado, estás atento a los cultos dominicales en línea, en las transmisiones por internet. ¡Wow! Eso es estar en espíritu. Pero si de repente cuando el Señor permite de que todo esto pase, ¿no?, toda esta pandemia, Dios quiera, ¿no?, de que pronto haya algún medicamento eficaz, haya una vacuna, ¿no?, para que ya puedan haber nuevamente las reuniones, ¿no?, donde todos estemos presentes. Ahí, amados, no hay excusa de que no, es que en espíritu los voy a acompañar, ¿no? No, esa es una excusa. Ahí, amados, cuando ya se pueda, tienes que hacer lo posible por estar presente. Amén. ¿Por qué? Porque tu cuerpo obviamente va igual a ser ese instrumento para glorificar al Señor. En la actualidad asociamos el concepto de sacrificio con algo muerto. Pero el Señor quiere que seamos un sacrificio vivo. Amén. Y es ahí cuando tenemos que entender ese concepto. En el sentido de que cuando hablamos de sacrificio es cuando las personas malinterpretamos y decimos que va a ser algo duro, algo aburrido, algo difícil. Pero la diferencia, amados, es de que en las Escrituras el Señor nos demanda un sacrificio vivo. Quiere decir de que va a ser un sacrificio para nuestro beneficio. Va a ser un sacrificio en el cual vamos a experimentar una manifestación, una revelación gloriosa de parte de Dios. Amén. Wow, en ese sentido tenemos que entender de que vale la pena presentarnos como sacrificios vivos para el Señor, porque es para nuestro beneficio. Él quiere que vivamos para Él. Amén. Tienes que entender eso. El Señor quiere de que vivamos para Él. El anhelo del Señor es de que Él nos quiere, pero 100% para Él. Y disfrutar de Dios es la cosa más gloriosa, amados. Ahora escucha esto con atención. Él quiere que vivamos para Él. Sin embargo, el problema de un sacrificio vivo es que puede escapar del altar. Y es lo que solemos hacer. Amén. O sea, cuando de repente en el Antiguo Testamento se mencionaban de que para el culto al Señor, para el perdón de los pecados, se tenía que hacer sacrificios de animalitos, generalmente se procedía a quitarles la vida. Pero el problema de tener un sacrificio vivo que no haya muerto es de que el sacrificio, como está vivo, se va a querer escapar. Y es lo que pasa muchas veces en la actualidad. Cuando nosotros nos ofrecemos al Señor como un sacrificio vivo, como un sacrificio que no ha muerto a uno mismo, es ahí cuando vamos a interrumpir la obra del Espíritu en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque vamos a querer escapar del altar, vamos a querer escapar de lo que el Señor está haciendo. Entonces nuestra perspectiva tiene que cambiar ahí. Cuando te presentes delante del Señor, se trata de decirle: Señor, no sea como yo quiero, sino como tú quieras. Amén. O acordémonos del sacrificio de la cruz, o sea, del Señor Jesús. Realmente nunca vamos a llegar a comprender a cabalidad todo lo que el Señor sufrió por nosotros. Y simplemente podemos decirle gracias, bendecir, exaltar su nombre, porque Él es digno de ser alabado, de ser honrado. Pero, amados, acordémonos de que el Señor Jesús, cuando fue a la cruz, cumplió todo, fue consumado. El Señor tenía toda la potestad de incluso llamar a más de 12 legiones de ángeles para que lo libren de ese martirio, pero no lo hizo. Él dejó de que el Señor cumpla con ese sacrificio que había dispuesto para su vida, había dispuesto para la salvación de toda la humanidad. De la misma manera, si tú quieres escapar, ¿no?, del altar, vas a interrumpir una y otra vez el trabajo que el Espíritu quiere hacer sobre tu vida. Muchas veces cantamos, ¿no?, firmes y adelante, huestes de la fe,
en los cultos dominicales, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa al día siguiente? Los lunes desertamos, ¿no? O sea, muchas veces los domingos sí, ya podemos cantar, ¿no? De que Señor, mi vida te pertenece, Señor, contigo hasta el final. Pero sin darnos cuenta, el lunes, de repente ya hemos desertado. Y no queremos obedecer a la palabra, no queremos hacer caso a lo que el Señor nos está enseñando, nos está instruyendo. Entonces, tenemos que recibir esto con mucha sabiduría. Amén. En el Antiguo Testamento al Señor le agradaban los sacrificios de adoración, porque anunciaban el sacrificio de Jesús por nosotros en la cruz. Ahora bien, al Señor le agradan diferentes tipos de sacrificio y adoración. La gratitud, la alabanza, el arrepentimiento, las ofrendas, obviamente que levantamos al Señor, la oración, el servicio a los demás, el compartir los recursos con los necesitados. Todas esas distintas expresiones son una forma de alabanza y adoración al Señor. No simplemente los cánticos, sino el hecho de que tú seas una persona agradecida, el hecho de que tú te arrepientas todos los días delante del Señor, el hecho de que tú honres a Dios con tus ofrendas, honres al Señor con la 10ª parte de todo lo que Él te da, el hecho de que tú puedas orar, el hecho de que tú puedas servir a las demás personas, puedas compartir tus recursos con los necesitados, todo eso, amados, es alabanza y adoración, no simplemente los cánticos. Amén. Vamos a ver en distintos versículos lo que estamos hablando. Vamos a comenzar en esta hora con Salmo capítulo 50, el versículo 14, por favor. Salmo capítulo 50, el versículo 14 dice: ofrece a Dios sacrificio de acción de gracias y cumple tus votos al Altísimo. ¡Wow! Ofrece al Altísimo, dice, ese sacrificio de acción de gracias y cumple con tus votos. Entonces, una forma de alabanza y de adoración es acción de gracias. Padre, gracias porque tengo esto. Señor, gracias porque tú nos estás guardando. Señor, gracias porque tú nos estás cuidando. Amén. Eso es muy importante. Y también dice, cumple tus votos al Altísimo. Si tú le has hecho una promesa a Dios, cúmplela. Si tú de repente tienes que ponerte a cuentas con el Señor, con todo lo que son tus ofrendas, tus primicias, tus diezmos, dice, cumple tus votos al Altísimo. Cuando nosotros somos responsables en honrar al Señor con nuestros bienes, con nuestra economía, esa es otra forma de alabar al Señor. Amén. Vamos a ir a una siguiente escritura en esta tarde. Hebreos capítulo 13, el versículo 15. Lo puedes leer en tus pantallas. Hebreos 13, 15 dice: por tanto, ofrezcamos continuamente mediante él sacrificio de alabanza a Dios, es decir, el fruto de labios que confiesan su nombre. Amados, una de las formas que expresan una real alabanza y adoración al Señor es ese fruto de labios. Cuando tú confiesas que Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Amados, qué importante es entender eso. Cuando empezamos a cantar, ¿no?, las alabanzas, las adoraciones, empezamos a declararlas en voz alta, es un fruto de labios. Pero también cuando tú empiezas a hablar lo bueno, cuando tú empiezas de repente ya, cuando alguien te quiere provocar, te quiere hacer pelea, pero tú más bien reaccionas con buenas palabras, no insultas, tienes dominio propio sobre tu lengua, ese fruto de labios de reaccionar correctamente también es una manera de alabar y exaltar y glorificar al Señor. Amén. Amados, necesitamos realmente refrenar nuestra lengua, no decir garabatos. Más bien dice la palabra de que en medio de los hijos de Dios, en medio de los ministros del Señor, tiene que abundar la sabiduría a través de nuestros labios. Que todo lo que digamos sean cosas para edificación a los demás. Amén. Entonces es otra forma de alabanza y adoración. Cuando hablas lo bueno, dice, la blanda respuesta aplaca la ira. O sea que cuando te topes con una persona que está iracunda, que está ahí alterada, gritándote, si tú respondes mesuradamente, con tranquilidad, eso va a aplacar la ira de la otra persona. Amén. Vamos a otra porción de la Escritura, quiero que lo puedas tomar en cuenta. Vamos al Salmo 51, el versículo 17. Nota lo que dice la palabra. Salmo 51, 17 dice: los sacrificios de Dios son el espíritu contrito, al corazón contrito y humillado, oh Dios, no despreciarás. ¡Wow!
Oh, amados, queremos de que nuestra alabanza, nuestra adoración realmente sea en espíritu y en verdad. Dice de que uno de los requisitos es de que sea con un espíritu contrito, no con un espíritu altivo. El espíritu altivo, amados, habla acerca del orgullo. Habla de que uno es autosuficiente, no necesitas de nada ni de nadie, y ¿qué te importa el resto? No. Más bien el espíritu contrito es una persona que reconoce su necesidad de Dios, que reconoce que no puede hacerlo en sus fuerzas. Ese es el espíritu contrito, un espíritu que realmente, depende de Dios. Y dice, al espíritu contrito y al corazón contrito y humillado, Dios, no despreciarás. Cuando tenemos ese corazón contrito, ese corazón realmente compungido, que se arrepiente genuinamente de sus pecados, y a eso le sumamos un corazón que sea humillado delante de Dios, que reconoce sus limitaciones, que reconoce que necesitamos de Dios y de las personas, es ahí de que a esos aspectos dice la palabra de que al Señor, de que Dios no va a despreciar ese tipo de actitud. Wow, ese Salmo 51, 17 es muy importante. Estamos hablando de los sacrificios de alabanza. Tú puedes estar en un tiempo glorioso de alabanza, de adoración, amén, pero hazlo con un espíritu contrito y un corazón humillado delante de Dios. Amén. Esa adoración realmente, por supuesto que va a agradar al Señor. Amén. No me refiero a un corazón, no de que en plena alabanza, en plena oración todo el tiempo estés llorando. ¿Por qué? Porque tengo mi corazón contrito y humillado. No. Tú puedes estar en un tiempo de júbilo, pero siempre con un corazón manso y humilde, con un corazón que depende de Dios. El tener un espíritu contrito y humillado no necesariamente habla de una persona abatida, no todo el tiempo triste, derrotada, todo el tiempo así amargada, frustrada. No, la palabra más bien dice somos más que vencedores. Pero así como somos más que vencedores, amados, tenemos ese espíritu contrito y humillado, mansos y humildes. ¡Wow! Como lo era el Señor Jesús sobre la tierra. Amén. Vamos al Salmo capítulo 54, el versículo 6, por favor, en esta tarde. Salmo 54, 6, quiero que notes lo que dice la palabra. Dice, voluntariamente sacrificaré a ti, alabaré tu nombre, oh Señor, porque es bueno. Amén. Entonces dice, voy a alabarte, Señor, voy a darte lo mejor de mi vida. ¿Pero por qué? Porque es bueno alabarte, Dios. Es bueno, o sea, lo más racional, lo más inteligente, lo más sabio es alabar a Dios. ¿Sabes por qué? Porque es bueno. Porque Dios se lo merece. Él hizo los cielos y la tierra. Él nos ha creado. Él nos ama. ¿Cómo no alabarlo? Es bueno alabar el nombre del Señor. Amén. Fruto de labios que confiesan su nombre. Vamos a la siguiente escritura. Filipenses capítulo 4, el versículo 18. Por favor, lo puedes leer. Dice, pero lo he recibido todo y tengo abundancia. Estoy bien abastecido, habiendo recibido de Epafrodito lo que habéis enviado. Fragante aroma, sacrificio aceptable, agradable a Dios. Wow, ¿y cuál es el contexto de Filipenses capítulo 4, el versículo 18? Es de que Pablo está siendo agradecido con las ofrendas que le habían enviado la iglesia de los filipenses. Le manda las ofrendas, le manda la provisión. ¡Wow! Y Pablo dice, gracias amados, lo he recibido, gracias por el encargo que me han enviado con Epafrodito, un hermano en la fe. Dice, todo eso lo que ustedes están haciendo para ayudarme es fragante aroma, sacrificio aceptable, agradable a Dios. Amados, cada vez que ayudamos a un hombre, una mujer de Dios, cada vez que nosotros bendecimos, ¿no? Incluso pueden ser a nuestros pastores, pueden ser obviamente a las personas que nos ministran en la palabra, dice de que eso es fragante aroma, sacrificio aceptable, agradable a Dios. ¿Por qué? Porque estamos ayudando, estamos sustentando a los hombres y a las mujeres de Dios. Oh amados, qué glorioso, Dios es asombroso. Cada vez que nosotros bendecimos, ¿no? Con provisión, a aquellos que nos enseñan, las escrituras nos enseñan, nos ministran la palabra, esa es una forma de alabar el nombre del Señor. Amén. Vamos al Salmo 141, el versículo 2. Salmo 141, versículo 2, nota lo que dice la palabra. Dice, sea puesta mi oración delante de ti como incienso, el alzar de mis manos
como la ofrenda de la tarde. ¡Wow! Amén. Dice de que incluso cuando alzamos nuestras manos y alabamos al Señor, eso, amados, puede ser como un incienso que sube un aroma, un olor agradable, un olor que realmente produce una sensación de bienestar. Cuando levantamos nuestras manos, ¿no?, y lo hacemos en reverencia, en santidad al Señor, todo eso, amados, sube como un olor grato delante de la presencia del Señor. Creo que a todos nosotros en alguna oportunidad nos gusta, obviamente, percibir un aroma, un buen aroma de un perfume, por ejemplo. Qué bueno es deleitarse, ¿no?, cuando uno encuentra una persona que huele bien. Es algo agradable. ¿Cuánto más cuando lo hacemos en espíritu para el Señor? Amados, cuando tú tienes ese corazón contrito y humillado y empiezas a alabar al Señor en espíritu y en verdad, genuinamente, wow, ni qué perfume 5 estrellas, ni qué perfume nicho, ¿no?, ni qué perfume, wow, de diseñador que haya sobre la tierra, porque ese aroma va a subir y va a agradar el corazón de Dios. Vamos al siguiente pasaje, a Hebreos 13, 16. Hebreos capítulo 13, versículo 16, nota lo que dice la palabra. Y no os olvidéis de hacer el bien y de la ayuda mutua, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. ¡Wow! Otra forma de alabanza y adoración práctica es hacer el bien. Dice la Biblia de que si nosotros sabemos hacer el bien, pero no lo ejecutamos, no lo hacemos, nos es pecado. Entonces tenemos que realmente esforzarnos, amados, en hacer el bien a los que nos rodean. Y dice, y de la ayuda mutua. Entonces, cuando tú tengas un hermano en la fe en necesidad, o veas a una persona necesitada, estamos llamados a bendecir a esa persona. Amén. Porque de tales cosas, dice la Escritura, se agrada Dios. Así que son formas de alabar al Señor. Cada vez que haces el bien, estás alabando al Señor. ¡Wow! Cada vez que ayudas a las personas, estás alabando y glorificando al Señor. Vamos a otro pasaje. Vamos a Marcos 12, 33, por favor. Marcos 12, 33. Dice la Escritura en Romanos 12, 33, y que amarle con todo el corazón y con todo el entendimiento y con todas las fuerzas y amar al prójimo como a uno mismo es más que todos los holocaustos y los sacrificios. Qué versículo más asombroso, ¿no? Amados, dice la palabra de que si amamos al Señor con todo el corazón, con todo nuestro entendimiento, con todas nuestras fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los sacrificios y holocaustos. O sea que la mejor forma de alabanza y adoración es amar al Señor con todo nuestro ser, nuestras fuerzas, alma, mente, y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Wow, dice de que eso es más que todos los holocaustos y los sacrificios. Amén. Amado, lo cierto es de que puede haber una persona que se queda afónica, ronca, ¿no?, ya sin voz de tanto cantar. Pero si esa persona no ama a Dios de verdad, si esa persona no ama al prójimo como uno mismo, simplemente muchas son palabrerías. Amén. Entonces tenemos que comprender a cabalidad lo que engloba todo lo que es alabanza y adoración. Vamos en esta tarde, por favor, a Romanos 12.1. Romanos 12.1 dice: por consiguiente, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional. Entonces, el hecho de que nosotros presentemos, amados, nuestros cuerpos al Señor de una forma realmente aceptable, ¿no? Por ejemplo, esto habla de ser aseados, tener una buena higiene personal, de que cuidemos nuestra salud, nos alimentemos de una forma adecuada. Todo eso habla de que estamos presentando nuestro cuerpo como un sacrificio vivo, santo y aceptable a Dios. Amén. Cuidar nuestro cuerpo, amados, wow, eso hace mucho. Amén. Hace mucho, realmente recibe consejos realmente y de parte de la palabra del Señor. La verdadera adoración tiene un precio. David lo sabía. Amén. ¿Cuál es ese precio que realmente hay que pagar por la verdadera adoración? Segunda de Samuel 24. Vamos a leerlo en esta tarde. Segunda de Samuel 24, dice la palabra: pero el rey dijo a Arauna: no, sino que ciertamente por precio te lo compraré, pues no ofreceré al Señor mi Dios holocausto que no me cueste nada.
y David compró la era y los bueyes por 50 siclos de plata. Wow, lo cierto, amados, es de que la verdadera adoración, el precio de la verdadera adoración implica de que nosotros honramos al Señor esforzándonos. En este caso David había entendido, ¿no? Quería comprar un terreno. El dueño del terreno, que era Araúna, le dice: no, mi rey, por favor, no me pague nada, usted es mi rey, tómelo, se lo regalo. Pero David dijo: no me lo regales, porque no voy a dar sacrificio al Señor mi Dios que no me cueste. O sea, David le estaba diciendo: si yo voy a ofrecer algo al Señor, va a ser algo que me cueste. Wow, por eso David era hallado un hombre conforme al corazón de Dios. Amados, tenemos que esforzarnos en presentar siempre lo mejor al Señor. Tenemos que esforzarnos, ¿no?, por darle siempre, hacer las cosas con excelencia para el Señor nuestro Dios. Eso habla de que seamos puntuales, seamos ordenados. Eso habla de que seamos pulcros, tengamos una buena higiene. Eso habla, amados, de que realmente representemos bien al Señor. Todos esos aspectos hablan de que le estamos diciendo: Señor, yo sé de que tú vales la pena y por eso te voy a dar lo mejor. Algunas veces les digo, ¿no?, de que incluso si nos vamos a presentar un domingo delante del Señor, wow, Señor, lo voy a hacer con mi mejor chamarra, la que mejor tengo. Señor, va a ser para el culto al Señor, porque es mi forma de agradarte, de honrarte. Amén. Amados, todos estos aspectos que estamos mencionando en las Escrituras, si tú te esfuerzas por cumplirlos, por supuesto que eso va a agradar al Señor. Cuando tú en la vida natural encuentras a una persona que se esfuerza, se esmera por agradarte, por obedecerte, se esmera por ganarse tu confianza, por supuesto que eso trae una alegría al corazón. Es lo mismo que pasa con el Señor. Amén. Esforzarnos. No basta con decir: es que estamos en el tiempo de la gracia, ya, todo es gratis, sí, perdón por aquí. No. Nos arrepentimos, gracias por el sacrificio de la cruz, estamos en el tiempo de la gracia, pero eso no quita de que nos esforcemos como David lo hacía por el Señor nuestro Dios. Amén. La adoración sacrifica nuestro egocentrismo. No podemos exaltar a Dios y exaltarnos al mismo tiempo. No podemos adorar para impresionar a los demás y para agradarnos a nosotros mismos. Necesitamos retirar deliberadamente el enfoque de nuestra persona. ¿Sabes qué es lo bueno de alabar y adorar al Señor? Es de que tu egocentrismo va a morir, tu carne va a morir, porque la alabanza se va a centrar en el Rey de Reyes y Señor de Señores y no en tu persona. ¿Por qué nos conviene alabar y adorar al Señor? Porque morimos a nosotros mismos. Amados, recuerda esto. Cada vez que tú estás alabando y adorando al Señor, estás muriendo a tu ego. Estás muriendo a tu orgullo, tu carne está muriendo, porque le estás dando gloria y honor al nombre del Señor. Entonces vale la pena adorar en espíritu y en verdad, vale la pena, nos beneficia, porque no nos enfocamos en nosotros, nos enfocamos en el Señor. Amén. Cuando el Señor Jesús dijo: ama al Señor con todas tus fuerzas, quería señalar que la adoración requiere esfuerzo y energía. No es siempre ni lo más conveniente, ni lo más cómodo. Y en ocasiones la adoración es un acto de voluntad absoluto, un sacrificio de buena voluntad. Amén. Entonces, realmente cuando la palabra dice, no, amar al Señor con todas tus fuerzas, eso implica esfuerzo y energía. Esfuerzo y energía para poder cumplir todos los aspectos que hemos mencionado, ayudar al necesitado, poder bendecir a los hombres y a las mujeres de Dios, sostenerlos, el poder obviamente tener un corazón contrito y humillado. Si te esfuerzas por hacer todo eso, por supuesto que la alabanza va a subir como olor grato delante del Señor. Vamos a pasar en esta tarde a uno de los últimos puntos, que es la adoración pasiva es una incongruencia. Quiero que lo puedas leer ahí en las pantallas. La adoración pasiva es una total incongruencia. Amén. Entonces, escucha esto con atención, por favor. Ofrecemos sacrificio de adoración al Señor cuando lo alabamos, cuando no tenemos ganas. Cuando nos levantamos de la cama para adorarle, aunque estemos cansados, y cuando ayudamos a los demás, aunque estemos agotados, eso agrada al Señor. ¿Qué agrada al Señor? Que nos esforcemos.
aunque no tengamos ganas, aunque estemos totalmente cansados, agotados, exhaustos, pero cuando seguimos haciéndolo para el Señor, wow, eso agrada al Señor, amados. Amén. O sea, la adoración siempre es activa, no hay adoración pasiva. Porque aunque estemos durmiendo, dice de que nuestro espíritu está velando y orando, o sea, seguimos adorando, aunque estés descansando, aunque estés durmiendo, tu espíritu sigue velando y orando, cantándole al Señor, ministrando, trayendo esa comunión con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces, esfuerzo, amados, esfuerzo, eso agrada al Señor. Hay un gran adorador, ¿no? Un músico que se llama Matt Redman, es un líder inglés de adoración. Y él cuenta cómo su pastor le enseñó a la iglesia el verdadero significado de la adoración, para mostrarles que esta era más que la música. ¿Sabes lo que él hizo? O sea, Matt Redman, lo que hizo el pastor de Matt Redman, dice de que él prohibió por un tiempo el canto en los servicios mientras aprendían otras maneras de adorar. O sea que Matt Redman, o sea, él aprendió a adorar al Señor cuando su pastor, ¿no?, dijo, muy bien, ya no va a haber más cánticos, más música en el culto, vamos a hacer otra forma de, otra expresión de adorar al Señor. Dice que cuando eso pasó, ¿no?, cuando él prohibió por un tiempo el canto en los servicios mientras aprendían otras maneras de adorar, al cabo de ese tiempo, Matt Redman había escrito el himno clásico El corazón de la alabanza. Amén. Wow. O sea que durante ese tiempo cuando el pastor, ¿no?, de Matt Redman prohibió la música en la iglesia en algunos cultos, dice de que en ese tiempo de silencio Matt Redman pudo componer, inspirado obviamente por el Espíritu del Señor, la letra de la canción que todos conocemos de El corazón de la alabanza. De hecho es una adoración que la cantamos en la congre. Gracias al Señor por el grupo de la alabanza, por los chicos que componen el grupo de la alabanza. Y cantamos esta melodía que quiero que la puedas ver ahí en las letras, ¿no? A ver si la puedes recordar. Ahí la ves en la pantalla, dice, ¿no? Dice la melodía, traeré más que una canción, no es cantar por cantar, no es lo que quieres de mí. Tú buscas en mi interior más que mi canción, anhelas mi corazón. Amén. O sea, bueno, ahorita no la he cantado, simplemente la he leído, pero estoy seguro de que varios de ustedes que conocen ya saben cuál es, ¿no? La letra, la alabanza, ¿no? Dice, trae más que una canción, no es cantar por cantar, no es lo que quieres de mí. Tú buscas en mi interior más que mi canción, anhelas mi corazón. Y ahí Matt Redman entendió el verdadero sentido de la alabanza. O sea, el Señor no estaba buscando simplemente una canción, no estaba buscando simplemente canciones o cantar por cantar, ¿no? Lo que realmente busca el Señor es en el interior. Él anhela el corazón. Entonces, qué importante. Amén. Qué importante es no decir palabrería, sino hacer de corazón, decir de corazón lo que sentimos por nuestro amado Dios. Acuérdate del punto. No hay adoraciones pasivas. Amén. Simplemente adoraciones activas. Entonces, quiero que leas lo siguiente para terminar en esta tarde. Ahí en las pantallas, el corazón de este asunto es un asunto del corazón. Wow, ¿qué es lo que está buscando el Señor? Tu corazón. Recuérdalo una y otra vez. El corazón de este asunto es un asunto del corazón. A Dios hay que adorarlo con el corazón más que con las palabras. Quiero que leas la siguiente frase ahí en las pantallas. El Señor quiere todo de mí. Wow, qué importante, amados, ¿no? O sea, quiero que puedas tener ese punto de reflexión en esta tarde. El Señor quiere todo de tu vida. No quiere el 99.99%, no. El Señor quiere todo de tu vida. Todo. ¿Cuánto es todo? Absolutamente todo. Amén. Así que, wow, qué importante. Entonces, quiero darte como tarea para terminar esta lección, que puedas, por favor, meditar en el versículo de Marcos 12:30. Quiero que puedas meditar mucho en este pasaje, lo tienes ahí en la pantalla. Marcos 12:30 dice, llamarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con toda tu fuerza. Si entendemos a cabalidad este versículo, te aseguro de que vamos a poder adorar en espíritu y en verdad. Amén. Wow, qué glorioso es el Señor. Amén.
quiero que podamos terminar en esta tarde con esta pregunta. La puedes leer ahí en la pantalla. ¿Qué le agrada más al Señor en este momento? ¿Mi adoración en público o en privado? ¿Qué le agrada más obviamente y al Señor en este momento? ¿Tu adoración en público o tu adoración en privado? Y es algo que quiero animarte de que lo puedas meditar, ¿no? Estamos en este tiempo donde todos tenemos que procurar estar en casa, tener los cuidados necesarios. Yo estoy seguro de que ahora Dios está buscando más nuestra adoración en privado. Amén. Y la pregunta ahí dice, ¿no? ¿Qué haré al respecto? Yo quiero animarte de que tengas tiempos de adoración intensos ahí. Enciérrate en tu cuarto. Si tal vez compartes la habitación con otras personas y no puedes estar a solas, recurre, ¿no? a la habitación más común para comunicarnos con el Señor en casa, que muchas veces es la habitación del baño, ¿no? Enciérrate ahí y dale una adoración en privado, dale una adoración en espíritu y en verdad. Amén. Así que un gusto compartir con cada uno de ustedes, amados, en esta tarde de martes en el discipulado. Tú puedes ver nuevamente la repetición, puedes volver a estudiar los conceptos que hemos mencionado, los versículos con detenimiento para sacarle el jugo al discipulado. Amén. Así que realmente es un privilegio poder comunicarnos con cada uno de ustedes, amados. Los amamos mucho, los extrañamos. Un abrazo grande a la distancia, muchos saludos de parte de la pastora Angie. Así que nos vemos en la siguiente transmisión de la congregación. Conéctate en línea. Te doy un consejo: ve todas las prédicas, ve todos los devocionales, las enseñanzas que tenemos en el canal de YouTube, en el canal de Facebook de la Congre. Sácale el jugo a las enseñanzas. Pongamos más enseñanzas en la casa. Aprendamos en este tiempo, en vez de estar poniendo otras cosas, distrayéndonos con otras cosas. Aprovechemos este tiempo de estar en casa, nutriéndonos de la palabra de Dios. Amén. Que el Señor los recontra bendiga, amados. Nos vemos obviamente en la siguiente transmisión. Los esperamos el día domingo en el culto al Señor 11 en punto para exaltar el nombre de nuestro amado Dios. Que el Señor los recontra bendiga. Bendiciones.